En las salvajes tierras altas y las llanuras devastadas por la guerra de Asia Central, yacen tentadores vestigios del mundo antiguo. Aquí, hace 2300 años, Alejandro Magno se convirtió en el primer europeo en dominar Oriente. En una campaña épica, los antiguos griegos aplastaron el imperio persa. Fue un punto de inflexión en la historia de la humanidad. A orillas del caudaloso río Oxus, Alejandro descubrió una civilización oriental muy desarrollada. Me llamo David Adams, soy fotoperiodista y quiero explorar las huellas de este mundo antiguo, hoy casi totalmente borradas. Esta es mi búsqueda del mundo perdido de Alejandro. En su extraordinaria campaña de 3 años en Asia Central, el ejército de Alejandro escaló los pasos de montaña del Hindu Kush y cruzó el poderoso río Oxus, empujando las fronteras de su nuevo imperio profundamente en territorio persa. En Bactriana y Sogdia, Alejandro encontró ciudades y centros religiosos muy avanzados, defendidos por una hueste de volátiles tribus locales que superaban ampliamente en número a los griegos invasores. Durante 2 años, Alejandro libró una serie de batallas continuas. Murieron casi 120.0 personas. Ahora, para mí, ¿cómo es posible que haya construido alguna ciudad mientras luchaba contra estos tigres? Mientras viajaba, se dice que Alejandro construyó una gran red de ciudades griegas. Pero, ¿es esta la verdadera historia? Voy en busca de la antigua cultura que conquistó y la ciudad perdida que lleva su nombre, Alejandría en el Oxus. Hoy, las fuerzas de la coalición luchan por el control de Afganistán. Pero hace más de 2.300 años, fue Alejandro Magno quien intentó conquistar esta desafiante tierra. He hecho un viaje de ida y vuelta en un transporte de tropas para tener una visión de las tierras por las que luchó Alejandro. Para cuando Alejandro llegó aquí en el 329 a.C., él y su ejército había experimentado más de 5 años de guerra. En una serie de grandes batallas, se había enfrentado a su rival persa, abriéndose camino 4.000 kilómetros a través de la tierra, desde Grecia en el oeste y hasta las fronteras de la India en el este. Ahora emperador de la mitad del mundo conocido, había logrado más que cualquier conquistador antes que él. El ejército de Alejandro derrotó a las fuerzas de su enemigo mortal, Darío III, pero la victoria no fue dulce. Antes de que pudiera capturar al rey persa y obligarlo a entregar el trono, Darío fue asesinado. El asesino fue Besus, el gobernador bactriano. Ahora Besus reclamaba para sí el título de Darío. Implacablemente, Alejandro persiguió al usurpador hasta el corazón de la antigua tierra de Bactriana, el actual Afganistán. Un lugar que sigue siendo una zona de guerra hoy en día. No, bueno, este es el cuartel general de la ISAF para todo el norte de Afganistán. Y aquí
hay 16 naciones aquí para proporcionar seguridad para la reconstrucción y el desarrollo aquí. Lo que es increíble es que su experiencia es en realidad similar a la de Alejandro Magno. Los soldados están aquí para proteger el aeródromo de Mazar-i Sharif. Desde aquí, el contingente alemán de las fuerzas de la coalición lleva a cabo misiones de combate. Y también es el centro de operaciones de las fuerzas terrestres en el norte de Afganistán. Nos dirigimos fuera de la base en el cuadro azul, el área de patrulla inmediata alrededor del aeródromo. Aproximadamente 400 kilómetros cuadrados. Gracias. Para este batallón blindado alemán, vivir en el filo de la navaja es rutina. El peligro de emboscadas o jets, artefactos explosivos improvisados, está siempre presente. Las patrullas varían constantemente sus rutas, pero vigilan una zona determinada y volverán a utilizar esta carretera. Casi no tenemos información sobre cómo era la vida aquí para Alejandro y los griegos. Gran parte de lo que se cuenta sobre él está envuelto en mitos y leyendas. Pero lo que es seguro es que los comandantes de Alejandro habrían estado cubriendo el mismo territorio que nuestra patrulla. Así que estos chicos son solo, estableciendo un cordón alrededor de esta área. Asegurarse de que no hay ninguna amenaza. Y se quedarán aquí unos minutos. Y verán si todo está bien. Estamos a unos 3 o 4 kilómetros en las montañas lejos de la base. No hasta el punto de la caja azul que ellos llaman su área de patrulla. Pero definitivamente estamos en el país que podría ser un problema. Esta es una tierra conocida desde la antigüedad por su formidable sistema de defensa, terreno accidentado y habitantes hostiles. Pero sorprendentemente, Alejandro marchó a la capital bactriana sin oposición. Cuando sus fuerzas llegaron, en lugar de levantarse en armas, los bactrianos se agacharon. Alejandro no estaba llevando a cabo una guerra abierta, estaba en una cacería humana. Su enemigo Bessus había huido a través del río Oxus. Al igual que estos soldados alemanes, lo primero que Alejandro habría hecho es asegurar los pasos y los puestos de control exteriores. Entonces, ¿qué tan pronto antes de llegar se les informa que vienes o que te esperan? No lo creo. Es una sorpresa. Este paso de montaña es tan bueno para una emboscada hoy como lo fue en la época de los antiguos griegos. Más de 2.300 años después de que el ejército de Alejandro pasara por aquí, los alemanes toman las mismas precauciones militares. En lugar de un alemán y un soldado afgano, esto habría sido un antiguo comandante griego o macedonio, comprobando con un oficial bactriano. La fuerza internacional combinada en Afganistán hoy es el doble del tamaño de la de Alejandro. Su ejército de 55.0 hombres fue superado en número por los bactrianos.
Sin embargo, durante los 6 primeros meses de ocupación, Alejandro se hizo con el control de las defensas y ciudades bactrianas de forma relativamente pacífica. El renegado Bessus fue traicionado por su propio pueblo y entregado a Alejandro. Él ordenó que Bessus fuera torturado y asesinado. Ahora Alejandro necesitaba dejar constancia de su autoridad en su nuevo imperio oriental. Se dice que fundó una serie de grandes ciudades alejandrinas en Asia Central. Pero hoy sabemos que más de la mitad de estos asentamientos ya estaban establecidos cuando Alejandro llegó. Simplemente las conquistó y les cambió el nombre. Alejandro dejó intacta la infraestructura del imperio persa. Para los bactrianos, la vida continuó prácticamente igual que bajo el dominio persa. Para explorar lo que habría sido para Alejandro gobernar aquí, he venido al centro de la ciudad de Mazar-i Sharif, un lugar donde las viejas costumbres mueren con fuerza. Y hay una antigua celebración que sigue siendo un espectáculo hoy en día. Novruz es la fiesta local de Año Nuevo. Como recién autoproclamado emperador de la Gran Persia, es casi seguro que Alejandro y sus generales presidieran este acontecimiento, el más importante del calendario antiguo. Se trata de una ceremonia conocida como Yandavala, el izado de la bandera. Tiene sus raíces en los antiguos cultos bactrianos, indios y persas del Año Nuevo. Hoy es un ritual islámico. La creencia es que los estandartes en lo alto del mástil tienen los poderes curativos de Alí, primo y yerno de Mahoma. Cuando Alejandro estuvo aquí hace más de 2 milenios, los reyes de todas las naciones del imperio persa traían regalos para honrar a su emperador. Hoy, en lugar de Alejandro, es el gobernador local. Solo los altos dignatarios acceden al santuario interior. Todos los demás tienen que encontrar cualquier punto de vista que puedan. Para asegurar una toma de posesión pacífica, Alejandro continuó estas antiguas tradiciones. Pero tenía que estar atento de la insurrección y la anarquía. Los lugareños creen que si te apoderas de un trozo de material, obtendrás parte de su poder. Se dice que el primero en tocarlo se curará de heridas y enfermedades, incluso de la ceguera. Tenemos muchas posibilidades de ser aplastados. Es hora de salir de aquí. Alejandro no tenía ninguna posibilidad de mantener el control solo por la fuerza. Los bactrianos contaban con una infantería muy organizada y su caballería sumaba unos 30.0 jinetes. Una fuerza enorme, capaz de igualar a los escasos 0 soldados a caballo de Alejandro. Y el poder del caballo bactriano todavía se puede ver en las llanuras de Afganistán en la actualidad. Conoce a Hallam. De lunes a viernes es taxista. Pero los fines de semana, durante unos meses al año, es combatiente en un torneo tradicional a caballo llamado Buzkashi. Los listones de madera
son para evitar que se le rompan el peroné y la tibia. El abrigo acolchado es para absorber los golpes del látigo. Esperemos que el casco de tanque ruso que lleva sea más resistente de lo que parece. Los partidos de Buzkashi que se celebran durante el Nowruz son los más prestigiosos del año. Es el partido más importante de todos. Tan importante que es como la Super Bowl afgana. Te voy a matar, te voy a matar. Antes de que comience el partido, todo el mundo echa un vistazo a los mejores caballos. Halem ganó este evento el año pasado, pero la competencia es bastante impresionante. ¿Alguna vez has visto un caballo tan grande como este? Es increíble. Son animales tan poderosos. Si alguna vez te has preguntado cómo habría sido el caballo de Alejandro. Eso es. Probablemente negro, creo, pero ese es más o menos el tamaño que habría estado montando, creo. Día de hoy son los generales y el gobernador quienes lo presiden. Pero durante su gobierno, Alejandro se habría sentado aquí. Nos dicen que encajaba perfectamente, adoptando la vestimenta y el protocolo persa. Un brillante jinete. Alejandro pudo incluso haber participado en juegos de fuerza y habilidad como el Buzkashi. El objetivo es recoger el ternero sin cabeza de 50 kilos, cabalgar alrededor de la bandera y volver al círculo sin ser golpeado hasta perder el sentido. Originalmente, se jugaba con el cadáver de un enemigo. Se trata de un eco del pasado antiguo, lo más parecido que veremos jamás a una batalla real del siglo IV a.C. En el conflicto, los grandes caballos bactrianos fueron utilizados como arietes para arar a través del enemigo. Habría sido una matanza feroz. Hoy en día, las muertes son raras. Por lo general, solo caras ensangrentadas y huesos rotos. Halem ha estado en el meollo de la cuestión. Ha tenido una caída y está bastante aturdido. Este año parece que un nuevo campeón será coronado. A los vencedores va el botín. En este caso, televisores y electrodomésticos. No era solo la superioridad numérica en la batalla de lo que Alejandro tenía que preocuparse, era el ambiente hostil. Dejando una pequeña fuerza para guarnecer Bactriana en la primavera del 329 a.C., Alejandro y el grueso de su ejército se prepararon para seguir adelante. Desde la ciudad de Mazar-i Sharif, estamos viajando a través de 75 kilómetros de desierto hasta las orillas del Oxus, la vasta y tempestuosa vía fluvial que ha dado forma a esta antigua tierra. Hoy marca el límite más septentrional de Afganistán. Alejandro tuvo que cruzar el río para penetrar hacia el norte en la antigua región de Sogdia, las actuales Uzbekistán y Tayikistán, para asegurar las fronteras de su nuevo imperio contra los ataques de las tribus nómadas. Los biógrafos de Alejandro cuentan que su ejército, al cruzar el desierto sin comida ni agua, perdió más hombres que en ninguna batalla. Las tormentas de arena aquí son legendarias. Y simplemente encontrar el cruce sin buenos guías puede haber hecho la diferencia entre la vida y la muerte.
Alejandro finalmente llegó a las orillas del Oxus, con su ejército agotado y en desorden. Después de sobrevivir al desierto, ahora se enfrentaba a otra inmensa barrera: el propio río. Quiero averiguar cómo fue cruzar el Oxus de la misma manera que lo hizo Alejandro. Así que hemos elegido un lugar donde el río no es demasiado ancho y mi nuevo amigo Osman ha estado preparando materiales para que construyamos una balsa. Era alrededor de marzo, creen, y tenía unos 3/4 de milla para cruzar. Con todas sus tropas y su equipo, fue una empresa increíble. Y en realidad debe haber asustado los macedonios y los griegos a la muerte porque este es un río muy voluble y extraño. Así que lo que vamos a hacer es construir una balsa tradicional en la forma en que se describe en las descripciones sobre Alejandro. Ahora lo que hicieron es en realidad el uso de piel de cabra, como esta. Bastante manqui. Esto es en realidad salado. Y lo que hicieron fue darles la vuelta. Así. Y luego coserlos juntos y luego rellenarlos con paja. Ahora bien, estos son solo desde el mercado local y se han cortado y descuartizado. Cuando vieron a las fuerzas de Alejandro preparándose para cruzar el río, los miembros de las tribus locales abandonaron sus hogares y granjas y comenzaron a retirarse hacia el interior. Pero no antes de que acabaran con todos sus recursos, para dificultar que Alejandro y su ejército los siguieran. Hoy están quemando estas cosas para que salgan nuevos brotes. Pero en tiempos de Alejandro, lo habrían quemado porque no querían que lo consiguiera. En realidad, lo quemaron todo. Quemaron sus casas, quemaron su grano, quemaron los campos, con la esperanza de matarlos de hambre. Pero los hombres de Alejandro habrían estado familiarizados con estas tácticas y no estaban a punto de morir de hambre. Podrían haber estado un poco hambrientos cuando llegaron al río, y ciertamente estaban sedientos. Pero la tierra quemada no funcionó. Eso es bueno. Veamos cuánto pesa. Preciosa. Bueno, nos vemos en un rato. Con balsas improvisadas como esta, el enorme ejército tardó 5 días completos en cruzar. Entonces, como ahora, el río viaja a una velocidad endiablada. Por cada 500 metros que cruzo remando, soy arrastrado unos 3 kilómetros, es decir, casi 2 millas, río abajo. Bueno, esto es ciertamente más largo de lo que pensaba. Por supuesto, este río es mucho más rápido que todo el mundo le da crédito. Nos dicen que las tropas de Alejandro cruzaron con pocas pérdidas, pero debe haber habido soldados y caballos empapados a lo largo del río, hasta donde alcanzaba la vista. Bueno, lo logramos. Es toda una hazaña. Si este río fuera más grande, bueno, casi sería imposible. Así que estoy seguro de que Alexander realmente hizo esto en un punto bajo en el río, de lo contrario habría sido un suicidio. Pero esta pequeña balsa es realmente digna de un rey. Ahora el problema es... tengo que volver.
El ejército de Alejandro pasó casi 3 años luchando por mantener su posición tanto al norte como al sur del Oxus, en los reinos de Bactriana y Sogdia. Durante sus viajes, Alejandro construyó una serie de grandes ciudades. Pero, ¿cómo pudo construir ciudades al mismo tiempo que luchaba contra los elementos y las tribus locales? Una red de grandes ciudades alejandrinas es una bonita idea, pero no creo que sea cierta. Cuando Alejandro se convirtió en emperador de Oriente, estas tierras ya tenían sus propias ciudades. Creo que Alejandro les cambió el nombre y poco más. Solo hay un lugar que sabemos con certeza que fue construido por Alejandro. Pero los historiadores creen que todo lo que construyó aquí fue un simple fuerte. El resto de las ciudades de Alejandro nunca se han encontrado. Se dice que construida a orillas del río estaba la ciudad más seductora de todas, Alejandría del Oxus. Si puedo encontrar algún rastro de esta antigua metrópolis, significaría que hay algo de verdad tras la leyenda de las ciudades de Alejandro en Asia Central. El primer lugar que quiero investigar es un antiguo yacimiento en Uzbekistán, en la orilla norte del Oxus. Es probable que fuera un lugar que Alejandro arrebató a las tribus sogdianas locales. Bueno, en realidad, no estamos seguros de dónde Alejandro cruzó el Oxus, porque hay 3 o 4 puntos de cruce a lo largo de aquí. Pero una vez que reunió a sus tropas y cruzó el río, se encontró con las primeras defensas sogdias. Esto es Campir Tepe. De lo que no estamos seguros es si era solo una fortaleza o si era una gran ciudad. Vi para averiguarlo. Vamos a ir a conocer a uno de los arqueólogos más eminentes de Uzbekistán. El profesor Eduard Redbeladze ha pasado los últimos 30 años de su vida raspando pacientemente miles de años de polvo de la antigua ribera. Según la teoría del profesor, Alejandro construyó un elaborado asentamiento griego aquí como una marca de su autoridad. Es difícil saberlo porque más de la mitad del yacimiento ha sido arrasado por el río, aunque no hay duda de que en algún momento esta fue una ciudad espectacular. Esta puerta a un lado, otro lado, este arco y luego este Esta otro. era la ciudadela y el palacio. Sí, tal vez palacio en este lugar. Estas 3 partes. Acrópolis, Ciudad Baja y Ciudad Alta. Esta parte destruida. ¿Esto es destruido por Amu Daria? Sí, ¿Por Oxus? Oxus destruido. Este lugar destruido. Destruido todo. ¿Crees que esto es Alejandría del Oxus? Alejandría Oxiana, sí, Alejandría Oxus. Bueno, lo que el profesor ha encontrado aquí en los últimos 30 años es que esto estaba aquí cuando Alejandro pasó. Era un fuerte y él lo destruyó. Y lo que el profesor cree es que regresó y construyó una ciudad y fue Alejandría en el Oxus. Pero para nosotros hay mucho más que desenterrar antes de que realmente podemos confirmar eso. ¿Es Campir Tepe tan antigua como para ser la gran ciudad de Alejandro? No estoy convencido. Alejandro marchaba hacia el norte. Su ejército probablemente pasó solo unos pocos días aquí en el río a lo sumo. Es probable que simplemente dejó algunos soldados griegos aquí para guarnecer la fortaleza Sogdian, y la ciudad se desarrolló mucho después de que Alejandro había ido y venido. Quiero explorar lo que queda hoy de la antigua cultura sogdiana. Tengo un nuevo guía llamado Gusal y un nuevo juego de ruedas.
No hay mejor manera de explorar Asia Central que en una pieza de ingeniería soviética como un Ural 650 de 1973. Pero a Gusal le está costando un poco adaptarse a la vida en la carretera. Sus antepasados se remontan a los guerreros sogdianos que desafiaron a Alejandro hace más de 2000 años. Se negaron a aceptar una presencia militar permanente en sus tierras y estalló una revuelta a gran escala contra los invasores griegos. Para hacerme una idea de a qué se enfrentó Alejandro, he venido a ver un antiguo arte marcial llamado Kurash. Se dice que este estilo de combate tiene más de 3500 años de antigüedad. Una vez que las escaramuzas se convirtieron en combates cuerpo a cuerpo, las lanzas y las espadas no habrían servido de nada. Los guerreros tenían que forcejear en combate cuerpo a cuerpo para intentar tirar al suelo a su oponente y crear espacio suficiente para usar sus armas y asestar el golpe mortal. Estos jóvenes tienen unas habilidades increíbles, pero ¿te imaginas cómo habría sido un ejército formado por sus padres? Pues eso es lo que se encontró Alejandro, y durante 2 años libró una serie de batallas continuas. Casi 120 personas murieron. Ahora para mí, ¿cómo es posible que haya construido ciudades mientras luchaba contra estos tipos? Sabemos que Alejandro debe haber sido intimidado por la oposición porque en una carta a su madre escribió: «Estoy en la tierra de gente leonina y valiente, donde cada metro de tierra es como un pozo de acero que se enfrenta a mis soldados. Solo has traído uno a este mundo, pero todos en esta tierra pueden llamarse Alejandro». Batalla tras batalla. La imagen de Alejandro como gran constructor de ciudades parece cada vez más improbable. A veces incluso debe haber parecido que había encontrado a su rival. Pero Alejandro encontró otra manera de ganar la batalla. Y una pista está en las costumbres que aún se practican hoy en día. Unos amigos de Gusal nos han invitado a una fiesta para celebrar la ceremonia de mayoría de edad de su hijo menor. En lugar del joven, es la bailarina la que parece atraer toda la atención. Ella es parte del entretenimiento, pero parece que solo los hombres están siendo entretenidos. Sus esposas no parecen divertirse tanto. Las bailarinas guapas no son nada nuevo aquí. Fue en Sogdia donde Alejandro conoció a Roxanne, una belleza local a la que tomó por esposa. Sus tropas habían sufrido una derrota y grandes pérdidas, y parecía que los sogdianos lucharían contra él hasta el final. Ahora Alejandro intentó una táctica diferente. Al casarse con la nobleza sogdiana, esperaba ganar su lealtad y una paz duradera. He cruzado la frontera con Tayikistán. Aquí, la historia del romance de Alejandro y Roxanne sigue profundamente entretejida en el tejido cultural hasta nuestros días.
Y es fácil imaginar que la antigua Sogdia fue una vez tan rica y colorida como este mercado. Y si se pregunta cómo eran realmente los sogdianos, no tiene más que echar un vistazo. Están por todas partes, a pesar de las civilizaciones y las diferentes invasiones, han permanecido. Y si te fijas bien, y lo suficiente, tal vez encuentres a Roxanne. Creo que la historia de Roxanne podría ser la clave para encontrar Alejandría en el Oxus. He arreglado quedarme con una familia local en una pequeña granja. Entonces, como ahora, la agricultura era la ocupación principal. Todavía recogían algodón como lo habrían hecho las mujeres del clan de Roxanne. Antes de su viaje al este, los griegos nunca habían visto el algodón. Alejandro lo describió como lana vegetal. Sus tropas lo metieron en sus alforjas y lo llevaron a Grecia. Introdujeron el algodón en Europa por primera vez. Además de las plantas de algodón, el valle del río Oxus estaba repleto de viñedos y campos de regadío plantados con verduras y cereales. Aquí siguen elaborando los alimentos a la manera tradicional y están muy orgullosos de su herencia. Nos dicen que el padre de Roxanne, Oxiates, era un poderoso líder del clan local. Cuando Alejandro conquistó la fortaleza de Oxiates, en lugar de matarlo, invitó a Oxiates a convertirse en su negociador y a sus hijos a unirse al ejército griego. Luego pidió tomar a Roxanne como su esposa. Y creo que el matrimonio de Alejandro fue parte de una alianza política cuidadosamente calculada con los revoltosos sogdianos. Muchos estudiosos creen que Alejandro y Roxanne se casaron al otro lado de la frontera, en Afganistán. Pero pregunte a cualquier tayiko y le dirá que la historia se desarrolló aquí mismo, en Tayikistán, en el castillo de Hizor. Bueno, esta maravillosa ciudadela es en realidad completamente artificial. Debe ser de 300 o 400 pies aquí arriba, pero es la última extensión hacia el norte del Imperio Bactriano. Está a unos 80 kilómetros al norte del Oxus, y esto es lo más lejos que se extendieron. Alejandro vino también, conquistó este lugar. E incluso cuando llegó aquí, esta era una ciudadela asombrosa, una civilización realmente desarrollada. No saben cuántos años tiene. Podría tener 3.500, 4.000 años. Pero lo que también es emocionante es que puede haber conocido a Roxanne aquí, lo que lo convierte en un lugar muy especial. Tan especial, de hecho, que cada fin de semana los recién casados tayikos vienen aquí para enriquecerse con el romance de Roxanne y Alexander. Aunque se habla mucho de su historia de amor, es más probable que el matrimonio con Roxanne respondiera a la necesidad de Alexander de una unión simbólica con los lugareños. Con Roxana a su lado, adoptó el papel de pariente en lugar de conquistador. Pero
Pero creo que Roxanne puede haber representado algo aún más valioso para Alejandro que una alianza política. Ela era un vínculo con sus dioses. Y hay una pista en su nombre. Los griegos lo pronunciaban Roxana, pero puede que originalmente fuera Vakshana, lo que significaría que pertenecía a los Vaksu, un antiguo nombre para el río Oxus. Así que al casarse con Vakshana, Alejandro estaba creando astutamente una unión con las deidades locales del agua. Al hacerlo, habría sido visto bañándose en la luz de la inmortalidad, un nuevo líder todopoderoso. Si esto es cierto, es más que probable que Alejandro se casara con su novia a orillas del río. Podría haber elegido el emplazamiento de un venerado templo local para construir su ciudad, Alejandría, a orillas del Oxus. Nuestra búsqueda de esta ciudad perdida nos ha llevado desde Mazar y Sharif, al otro lado del río Oxus, hasta el antiguo fuerte de Campir Tepe. Luego a través de las granjas de Tayikistán, al castillo de Odiseo. Ahora nos dirigimos 160 kilómetros al sur, a orillas del Oxus, para encontrar las ruinas del antiguo templo del agua más singular jamás descubierto en estas tierras. La ruta nos lleva justo hasta la frontera entre Tayikistán y Tayikistán. No es un lugar abierto a los turistas. No permiten que mucha gente venga aquí. Necesitas un permiso especial. Nos han dado acceso con la condición de que el ejército esté con nosotros en cada paso del camino. Gracias, gracias. Esto es Takt-i-Sangin. Cuando Alejandro se casó con Roxana en el año 327 a.C., era uno de los lugares más magníficos del río Oxus, un centro de peregrinación perteneciente a una de las religiones más antiguas del mundo. Así que esto es lo que llaman el templo en el Oxus. Y es un lugar muy difícil de llegar. Como pueden ver, estamos justo en el río. Y en el lado tayiko. Esta es una frontera muy segura y está vigilada todo el tiempo. Ahora, esto solo fue excavado hace unos 6 o 7 años, primero por los japoneses. Antes de eso, estaba intacto. Pero es un sitio increíblemente importante, porque se remonta antes de Alejandro Magno, o al menos eso es lo que piensan ahora. Así que es por lo menos 500 antes de Cristo. Y lo que nos da es una idea de que estas sociedades y esta civilización era en realidad increíblemente rica antes de la llegada de los griegos. Así que esto debe haber sido un pasillo que atraviesa. Y este sistema de drenaje es asombroso porque es muy avanzado. Este era un complejo de templos muy especial, perteneciente a una antigua religión llamada zoroastrismo. Los zoroastrianos adoraban a un creador universal. Y para ellos, el fuego y el agua eran agentes de pureza ritual. En la antigüedad, es probable que se celebraran ceremonias en las aguas sagradas del Oxus. Cuando el ejército de Alejandro conquistó esta tierra, la mayoría de las ciudades fueron abandonadas o destruidas. Pero Takt-i-Sangin quedó prácticamente intacto. ¿Por qué Alejandro la habría preservado?
Tal vez porque estaba dedicada al mismo río sagrado que su futura esposa, Vakshana. Incluso puede haber sido el escenario propicio para su boda imperial. Entonces, ¿podría ser Alejandría en el Oxus? Era un próspero asentamiento ribereño y algunos de los artefactos descubiertos aquí son de origen griego. Tact y Sanguín parece haber sido utilizado por los lugareños y los griegos mucho después de la conquista de Alejandro. En mi búsqueda de la Alejandría del Oxus, este extraordinario lugar es, en mi opinión, un claro aspirante. Pero si esta es la ciudad perdida de Alejandro, se desmoronará otra parte de su leyenda. Es seguro que no fundó ni construyó Tact y Sanguín. Esta maravillosa ciudad-templo ya estaba aquí mucho antes de que llegara Alejandro. Alejandro condujo a su ejército en una fenomenal misión hacia el río Oxus, el antiguo corazón de un mundo perdido. Sus conquistas se consideran el mayor triunfo en la historia del Imperio griego. Pero hasta ahí podría llegar la verdad de su leyenda. Hasta la fecha, en Asia Central no se ha descubierto ni una sola de sus legendarias ciudades alejandrinas. Lejos de llevar la civilización a los pueblos bárbaros de Oriente, Alejandro encontró una serie de centros muy avanzados. Como el audaz nuevo emperador de Oriente, Alejandro se enfrentó a la resistencia a cada paso. Aquí forjó alianzas. Pero hasta ahora no he encontrado pruebas convincentes de la magnífica ciudad ribereña que se dice que construyó en el Oxus.